7:30 de la mañana. Echamos ahora un vistazo a nuestras carreteras. La Ertzaintza nos informa de un accidente en la A8 entre Portugalete y Santurtzi. Las líneas de circulación corta el carril derecho y parte de la incorporación en el mismo sentido. Intentaremos habilitar el carril izquierdo únicamente para la circulación. Ahora le pasaremos las placas y conductores, no hay heridos. Y afortunadamente no hay heridos, pero sí 3 vehículos implicados que están causando retenciones importantes y que ya están siendo retirados de la vía. Normalidad en el resto de la red viaria vasca. Nosotros, los que empezamos ya en la primera promoción, pues prácticamente constituíamos una familia. El compañerismo era enorme en aquellos tiempos. Entonces, el tener que empezar desde cero, el tener que inventarnos muchas cosas, el trabajar con intuición, incluso improvisando, pues eso nos hizo que fuéramos una piña. Eta bueno, dainantzako berri ginean, eta oain ikusten dut berriz, gauzak egiten diala planifikatu beste era batea, dana protokolokin eta nolabait zuzentzea dituzut esaten jezu guretako jendiai nola egin behar dan, zer da nola egin behar dituen gauzak. Orduan zan gehiene bat, ateratze ginean kalea, eta herritarra etortze zitzaizun zerbaiten eske o laguntza. Nosotros salimos a la calle cuando se propuso la policía vasca. Probablemente generó mucho entusiasmo en mucha gente, generó entusiasmo, generó ilusión. En otra gente no tanto, había personas en este país e instituciones y grupos organizados en este país que veían eso como una amenaza a su propio proyecto político. Algunos pensaban que eso de armar a los vascos no era lo más conveniente, y otros pensaban que ya tenían un grupo armado suficientemente potente para que hubiera competidores en el campo ese, ¿no? En ese panorama de inestabilidad y de incertidumbres, nosotros acometemos la misión de crear una policía desde cero, absolutamente desde cero. Pero no solo una policía desde cero, sino con la vocación clara de hacernos un hueco en esta sociedad, de generar confianza y de ser aceptados por el pueblo. Ese es ni más ni menos el reto que nos proponemos. No era fácil animarse a entrar en la Ertzaintza. Recuerdo que a la semana siguiente de ser asesinados nuestros compañeros en Beasain regulando el tráfico en un cruce, asistí a un congreso que me habían invitado en Coruña y nada más comenzar mi intervención, pues la dediqué al recuerdo de mis compañeros, y de repente pues todo lo que era el aforo, que era un teatro, la mayoría de los asistentes eran policías locales de diferentes municipios, se levantaron, se puso todo el teatro en pie, en una ovación cerrada, y aquello fue, desde luego, de los momentos más emocionantes pues que esta profesión me ha dado, ¿no? Y que tengo en el recuerdo para siempre. Me hablaron del modelo inglés. Me sedujo la idea, dije, bueno, pues vamos ahí arriba. Y una vez que llegué, pues te va enganchando y al final pues acabas como acabas. A pesar de los problemas que hubo en su momento, en aquel año 82 a ciego de la academia, pero aquí estamos. Ten en cuenta que estamos hablando de los tiempos duros de la droga, la heroína, estamos hablando de una represión, entre comillas, policial muy dura. Y digo, yo no quiero ser un policía así, a ese uso. Y entonces, al concertarme el tema inglés, que era un tema que me apasionaba, pues dije, oye, vamos a ello. Que una vez que estás dentro, pues el tema que sientes que estás ayudando a la gente, que estás ayudando a las personas, que ves un cambio de unas miradas a un uniforme y a otro, eso es lo que sedujo bastante.
No, sinceramente no tenía una vocación, no, estaba estudiando, yo creo que no tenía ni un concepto claro de qué era la Ertzaintza. Pero bueno, sí que tenía un poco de vocación en cuanto a lo de ayudar, lo de prestar, no sé, ayuda. Poco antes de presentarme en la Ertzaintza fueron las inundaciones, esas terribles que ocurrieron sobre todo en la zona de Vizcaya. Y bueno, pues participé de las labores y demás, y yo creo que sí que esa vocación de ayudar, sí, no tal de igual de policía, pero bueno, que han pasado todos, esta cantidad de años, y nunca me he arrepentido de la decisión que tomé cuando era una cría. Trafiko mailan, bueno, deitzen zizuen, aizu hemen aberila bakat, eta estegiz eta lagundu, eta kotxiak, eta kurpilak aldatzen ibiltze ginean, launtzen, eta bar, eta holako txeko anekdotak mordo bat, ezin dut kotxiak garajetik atera, baterik gabe gelditu naiz, eta bar, eta ate jute zinean, pintza jartze zinean, beste lan mota batzuk inazi ginean. Zutegi bat baldin mazan, etortze zan geho gure todoterreno eta pala handi batzuk bezala benezkagun da zu eitzaltzen ebiltze ginean. Gehoni jun mendia eta zu eitzaltzen da launtzen da horri ebiltze ginean. Gehonen zapata eta gehonen erropakin, arrekintxe, zamak egun erropa behakin ebiltze ginean, launtzen erabatea bestean. Es lo primero que he hecho, llamar al 112 para tener protección, porque al final lo que el peligro aquí, menos mal que me puede meter aquí la incorporación. La gente nos miraba, veía un coche de patrulla, porque en aquel tiempo los Renault 18 que teníamos, todos aquellos coches que en su día eran coches pues, elegantes, eran bonitos, ¿no? Con unos colores, el color blanco, tal y cual. Y la gente nos miraba cuando ibas por los pueblos como una cosa rara. Es más, yo recuerdo de tener llamaban para situaciones en las que no había comisarías, en aquel tiempo no había comisarías, y llamaban para cosas a tráfico. Hombre, en su día estaba la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad aquí que mantenían unas competencias, ¿no? Pero para la gente éramos, no sé, nos veían de otra manera. Éramos los que íbamos por los pueblos allí y éramos la avanzadilla de lo que era la Ertzaintza, ¿no? Recuerdo que me comentaba un compañero una anécdota de que cuando estaban patrullando por estas zonas de Carranza y por ahí, en aquellos tiempos, ya años después de haber entrado, 3 o 4 años después, decía, y usted, había una señora ahí parada, pues pararon a ayudarla y tal, señora y tal, y usted, pues aquí, nada, hijo, esperando autobús y tal. Y dice, ¿ustedes qué son, de Telefónica? Pues yo creo que la ilusión era la motivación, ¿no? Ante todas las adversidades que tuvimos y que posteriormente fueron añadidas después por la amenaza terrorista, ¿no? A pesar de ello, pues seguimos haciendo las mismas labores, con mayor precaución, con medidas adaptando algunos tipos de medidas de seguridad, pero en ningún momento nos acuartelaron. Seguimos haciendo los controles de alcoholemia, seguimos haciendo el acompañamiento a pruebas deportivas, etcétera, etcétera. Seguimos estando en la calle, nuestra presencia no dejó de estar ahí. Es verdad que mi experiencia y el concepto de esos años duros pues es un poco distinta, porque claro, estando en la carretera tienes muchos peligros, sobre todo pues en aquella época que las carreteras eran lo que eran, los coches también eran lo que eran. Entonces, tú solo tenías en tu, digamos que presente, tenías el peligro inmediato, que es el de estoy en la carretera, estoy en riesgo y es verdad que tampoco te parabas a pensar. Digo, la persona que tengo delante, que ha tenido un accidente a la cual tengo que ayudar, no le preguntas a ver si es de aquí, si es de un credo, si piensa de una manera, piensa de otra. Tú les ayudas, pero igual no te lo cuestionas. No tienes otro que
protegerte tú, proteger a la persona que ha tenido el accidente y que no sucedan más incidentes. Eso es todo lo que tienes en la cabeza, por lo menos eso es lo que yo tenía en aquellos años difíciles. Somos, creo que, herederos de una tradición de hacer las cosas serias, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con un objetivo. Nosotros creemos en el objetivo de la construcción del país, nosotros creemos en un país democrático y, por supuesto, creemos que la Ertzaintza es una herramienta importante para construir un país democrático. Y nos lo damos todo, nos ponemos toda la carne en el asador. Y liderados por gente con carácter, con emprendimiento y sobre todo con principios. Gente fantástica, un liderazgo excepcional. Yo llegué a Tráfico Vizcaya en marzo de 2007. Estaban sobre todo gente de las primeras promociones, pero sobre todo compañeros de la primera promoción, que bueno, me sorprendieron totalmente. Tenían unos valores y unos principios muy arraigados, todavía conservaban y conservaron hasta la jubilación la ilusión de los primeros momentos, de sus primeros inicios, de hacer las cosas bien, una actitud en el trabajo que no la había conocido hasta el momento y que eran increíbles. Oso diferentia da, hor unasi ginean bezala oain, ni konprenditzet gure lan mota berez orain iten dana dela. Ez da gu zu hiltzaltzen ibiltzea edo ez dakit edo mekaniko lanak itea, baina bai, launtze ginen beste era. Horta dania, atera ginean da nahi genuen, gu gaude herritarrai launtzeko eta ze eskatze zigun, hartatxe, eta etortze zian geho, pastakin, oharrakiakin, etortze zan, da askotan zeinik ez, eta emate ginen, sarretxea emate ginen, izateko baskaria prestatzeko edadeko jendia, porque jendia opari gine etortze zitzaigun. Launduta bar, leno zana, trukia, no? Nahi ondo indiazu, hartu zazue. Holako jende, asko. Beste era batea bizi genian, beste era batea. Bueno, tengo unos recuerdos fabulosos de aquellos primeros años. Y luego, bueno, pues lógicamente ha ido evolucionando, se ha ido tecnificando mucho más el trabajo en las unidades de tráfico y mi balance es positivo, por supuesto. Si volviera a tener esa edad, pues entraría en la unidad de tráfico. Es más, hoy en día que estoy jubilado, pues yo cuando oigo noticias sobre las unidades de tráfico, pues considero unas noticias que me están afectando a mí también. Me sigo considerando parte de las unidades de tráfico. Yo cada vez que me acuerdo de esa época, la verdad es que lo primero que siento es nostalgia, es decir, porque yo recuerdo ese periodo como tremendamente ilusionante. Es decir, yo me acuerdo que bueno, éramos, yo creo que muy conscientes de que estábamos protagonizando un momento histórico donde asumíamos además una responsabilidad muy grande, ¿no? De no defraudar, digamos, todas esas expectativas que habíamos creado en la ciudadanía de disponer de una policía propia, disponer de una policía cercana y en este caso de unas unidades de tráfico que tuviesen el nivel adecuado que se le exigía. Entonces, yo creo que asumimos esa responsabilidad y nos pusimos las pilas para no defraudar esas expectativas y nos pusimos a trabajar con un compromiso que yo la verdad es que creo que era digno de mencionar. Éramos un equipo. Nosotros en la sección de atestados lo que hacíamos era acudir a los accidentes que había con heridos o con muertos y tal. Los primeros días recuerdo que nos solapábamos el trabajo nuestro de atestados, nuestro de la Ertzaintza, con la sección de atestados que aún mantenía la Guardia Civil en Guipúzcoa. Estuvimos unos días trabajando ambas secciones. Entonces funcionábamos de forma que el primero que llegara al lugar del accidente es el que se hacía cargo del mismo. Entonces recuerdo que nosotros, que teníamos nuestra base en el centro de Donosti y la Diputación, cuando nos comunicaban un accidente de tráfico, pues salíamos con las sirenas a todo meter para intentar llegar los primeros y lógicamente pues recuerdo que siempre llegamos nosotros los primeros porque pues,
La Guardia Civil no tenía ningún interés en quedarse con esos trabajos. Ellos ya estaban pensando en largarse de Guipúzcoa, esa sección de tráfico y de atestados, y nosotros nos hacíamos con todos los accidentes. Esa era la motivación que teníamos por trabajar, por sacar el trabajo adelante y bueno, por hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Bueno, en un principio cuando sales de la academia no sabes exactamente de dónde te van a mandar. A mí me mandaron a la unidad de tráfico y la verdad que en conjunto durante toda mi trayectoria profesional en la unidad de tráfico yo estoy satisfecho y de hecho a mí me ha gustado el tráfico y yo creo que sería un trabajo para volver a repetir. Puesto en una balanza toda mi vida profesional, los momentos mejores que haya habido en la Ertzaintza han compensado con creces los malos momentos que también hemos llegado a pasar, pues nos han tocado años duros, pero ha quedado compensado. Y sobre todo la actitud de determinados ciudadanos que veías que una simple muestra de agradecimiento compensaba todo lo mal que habías pasado. Al principio, lo que era la labor preventiva, el tema de las sanciones era un poco secundario. Nosotros nos centrábamos más en temas de ayuda a los vehículos, de atender los incidentes, y el tema preventivo quedaba un poco de lado. Yo creo que con el tiempo sí nos dimos cuenta que una parte de nuestro trabajo muy importante era la labor preventiva. Y esa labor preventiva yo creo que ayuda de cara al futuro a evitar accidentes, o si no a evitarlos, por lo menos a minimizar los daños, ¿no? Yo creo que esa labor de estar continuamente ahí pues, haciendo control de la alcoholemia, sobre todo, que son los más importantes, que llegan más a la sociedad, yo creo que son básicos para evitar que puedan haber accidentes en el futuro o por lo menos minimizar los daños que pueda haber de cara a la accidentabilidad. Responsabilidad sí, porque ten en cuenta que eres una imagen de algo que quieres hacer bien, que quieres ser positivo, que quieres estar ayudando, ¿no? Sí había momentos malos que sabes que estabas mirándote, te estaban mirando por todos lados, pero bueno, al fin y al cabo es tu trabajo, es lo que tienes que hacer, que para eso te has preparado y para eso estás aquí, para, como dirían los americanos, servir y proteger. No me gusta esa palabra, sino es para ayudar, estás para ayudar. La parte mala de tráfico, la multa. Es tontería, pero claro, vuelvo a insistirte, como te decía, nosotros no multamos, es el ciudadano o la ciudadana el que se multa. Creo que fue un 19 de febrero y nos comunicaron que había un accidente muy grave de circulación en la Nacional 634, bajando del Alto de Orio hacia Zarautz, y efectivamente era un accidente en el que 3 vehículos implicados habían producido una niña de 10 años que había fallecido y 6 heridos graves. Claro, era el primer atestado que se iba a hacer y creo recordar que es el primer atestado que se hizo a nivel de la Ertzaintza. Creo recordar, igual en Vizcaya alguien se me cabrea, pero creo que fue en Guipúzcoa donde hicimos el número 1, el primer atestado. Lo teníamos hablado, cómo nos íbamos a distribuir el trabajo. Yo tenía que hacer un poquito las tomas de declaración, investigar un poquito con los testigos, etcétera, qué es lo que había sucedido.
y mis compañeros mientras pues iban a hacer fotografías y luego entre todos hacíamos mediciones para la inspección ocular. Y eso fue un poquito el primer momento que fue de mucho nerviosismo. Recuerdo que con las nociones que yo tenía, por ejemplo, de escribir con la máquina de escribir, con unas Olivetis de aquellas que había que teclear pegando unos golpes terribles para que marcaran el tercer folio de los que metíamos. Y bueno, ya conseguimos hacer el atestado. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, trabajábamos la sección de atestados a 24 horas, luego librábamos 3 días, y concretamente para hacer este atestado prácticamente tardamos esos 3 días, es decir, no libramos ningún día, no descansamos. Lo presentamos al juez, lo teníamos que presentar nosotros también como instructores, y recuerdo que fue en el juzgado de Azpeitia. El juez nos recibió, tal como el primer atestado de la Ertzaintza que se presentaba, estuvo pues sin darle tiempo a leerlo y tal, pero bueno, me acuerdo que le dio muy buena impresión, que nos decía que estaba muy limpio, en comparación quizá con lo que estaba recibiendo pues igual de otros cuerpos policiales y tal, le parecía pues muy ordenado, muy limpio y tal. Y a partir de ahí, pues ese atestado ya fue un poquito lo que es el origen y la referencia para los siguientes atestados que ya se iban a ir haciendo. El primer servicio lo presté en la playa de Laida. Me puse el segundo par de zapatos que me habían dado en la academia, nuevos. Me dejaron a las 8 de la mañana en Laida, en la playa, regulando el estacionamiento, y me recogieron a las 2. Me acordé de los zapatos nuevos, pero fue mi primera experiencia y fue mi primer contacto con el ciudadano, que la mayoría se extrañaban de ver una ertzaina regulando el tráfico en los accesos a una playa. Es un trabajo muy satisfactorio porque te vuelves a casa con el sentimiento de la labor cumplida, ¿no? Porque ves materializado en la atención al accidente o en la realización de controles, ves el resultado, o sea, palpas, ¿no?, el resultado de tu trabajo y te vas con la sensación de la labor cumplida. Es muy satisfactorio, pero también muy penoso porque el riesgo está ahí, el riesgo está en todo momento, ¿no? El riesgo, sobre todo en Euskadi, que tenemos el clima que tenemos y que en invierno llueve mucho, ¿no?, y se multiplica el factor riesgo. Pero bueno, los ertzainas de tráfico, debido a que han tenido que aprender de ese riesgo, de esa penosidad, del clima de Euskadi, de la pérdida de compañeros, pues han perfeccionado mucho lo que es el procedimiento de atención a accidentes y que le dan el mismo valor tanto la atención de una avería como de un accidente sobredimensionado. Siempre se trabaja con mucha seguridad, minimizando los riesgos, pues dando una atención segura, tanto para el ciudadano, a los usuarios de la vía, como para el propio agente. Una efemérides como esta, cuando estamos hablando del 40 aniversario de la creación de las unidades de tráfico, yo creo que siempre hay que tener un pequeño recuerdo hacia esos agentes que iniciaron sus funciones en las unidades de tráfico y que hoy no están aquí porque, prestando servicio en carretera, tuvieron, y prestando ese auxilio al que por ellas circula, tuvieron un accidente y fallecieron, ¿no? Yo creo que hay que tenerlos hoy presentes y tenerles en el recuerdo. Lagunak dazkat, oso gaizki ohildako izan dianak, eta astu benerez. Astu benerez, etortze zaizunen, batzutan itezea, ikutu, segitzezu ben semekin, ben bilobakin, eta astu benerez. La función tradicional del policía de tráfico va a ir desapareciendo. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible estar pensando en el paso siguiente. Hay que estar innovando, hay que colocarse en el siguiente paso. Lo único que nosotros podemos aportar, que la tecnología no puede aportar, es aquello con lo que nosotros queríamos convencer a nuestro pueblo de que nos aceptase. La humanidad, personas, cercanía, amabilidad, servicio, vocación de servicio. Eso es lo único que no nos pueden sustituir.